Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de Inversión Pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Ficha Técnica Estándar para Proyectos de Recuperación de Ecosistemas Andinos, la cual tiene como objetivo orientar a las unidades formuladoras de las entidades de los 3 niveles de gobierno en el uso y aplicación de la Ficha Técnica Estándar para proyectos de inversión de apoyo de recuperación de ecosistemas andinos. Nos acompañan Martín Orellana, especialista del sector Agricultura y Medio Ambiente de la Dirección de Gestión de Inversiones de la EGPMI, y Coral Calvo, directora de Conservación de Ecosistemas y Especies del Ministerio del Ambiente. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida al señor Martín Orellana. Adelante, Martín. Ok, muchas gracias, Francis. Buenas tardes con todos ustedes. Gracias por la atención que vamos a tener en el desarrollo de esta capacitación relacionada a la ficha técnica estándar de proyectos de inversión para la recuperación de ecosistemas andinos. Vamos a hacer una pequeña parte introductoria y a nuestra colega del MINAN, Coral, va a entrar al detalle específico de la ficha y sus características. Para empezar, hay que indicar en el nuevo marco del Invierte P, Decreto Legislativo 1252, se hace la incorporación de un término que da pie al desarrollo de proyectos de inversión pública que tengan que ver con ámbito natural. Bien lo describe infraestructura natural. En este aspecto se consideran la ejecución de proyectos de inversión para recuperación de ecosistemas. Hay que tener en cuenta que en el marco del Invierte P, los sectores han identificado y han diseñado brechas, las cuales están relacionadas a las funciones y competencias que desarrolla cada sector. En el caso particular del MINAN ha identificado una serie de brechas que van a buscar determinar un servicio para atención de parte de la entidad. En este caso particular, para los 3 niveles de gobierno. Y en el caso particular de esta ficha, el servicio que se va a brindar y la brecha que se va a atender está relacionada a la recuperación de ecosistemas y servicios ecosistémicos. Es así que acá vamos a ver, por ejemplo, cuál es la unidad productora, a diferencia de las diferentes intervenciones que se tienen en el marco del Invierte P, donde nosotros podemos identificar una unidad productora en función a una entidad. En este caso puede ser una carretera, un canal de riego, un centro educativo, una posta. En el caso particular de estas intervenciones, la unidad productora va a estar orientado al ecosistema mismo, la infraestructura natural que hace un momento les hacía referencia en el nuevo marco del Invierte P. Asimismo, también vamos a ver qué es una estandarización de proyectos, por qué nace este tema de la ficha simplificada o estandarizada. En el marco del nuevo Invierte P, se ha identificado, los sectores han identificado intervenciones, proyectos de inversión pública de iguales características, de manera simplificada, que tienen las mismas acciones y que no ameritaba el desarrollo de un documento como era antes en el marco del SNIP, desarrollo de un perfil, de un estudio de prefactibilidad o factibilidad. Acá se va a considerar una ficha simplificada y estándar que reúne información secundaria o primaria, dependiendo de la entidad que brinda la información y el requerimiento de información para el desarrollo de esta ficha, de manera de tomar una decisión en cuanto a la alternativa
de solución relacionado al tema de recuperación de ecosistemas andinos. Con esta pequeña introducción queremos dar pase ya a una manera un poco más detallada de la ficha y de algunos conceptos que se tiene que tener en cuenta para la formulación de estos tipos de intervenciones. Nos van a detallar los diferentes ecosistemas andinos sobre los cuales se van a intervenir, las restricciones que se deben tener en relación a algunas actividades que deben conformar parte de esta intervención, algunos procedimientos de llenado de la ficha, así como las características y particularidades de esta intervención a nivel de insumos, acciones y productos que se debe lograr con esta intervención. Sin más, doy pase a Coral, colega del Ministerio del Ambiente, quien va a desarrollar el tema de la ficha. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan en este taller para poder presentarles esta ficha que fue aprobada el año 2018. Como ha comentado Martín, se denomina Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Estandarios Simplificados vinculados a la recuperación de ecosistemas andinos. Es uno de los primeros instrumentos metodológicos que hemos elaborado en el Ministerio del Ambiente, ya en el marco del INVIERTP, y de poder, sobre todo, brindar un mayor acercamiento, un mejor acercamiento de cómo se tendrían que abordar los procesos de recuperación de ecosistemas en el nivel nacional, ¿no? Y sobre todo en este caso vinculado a los ecosistemas andinos. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de este instrumento, que como comentaba, fue aprobado en 2018 a través de una resolución ministerial, es facilitar a las unidades formuladoras de los 3 niveles de gobierno en el proceso de elaboración de este instrumento, de compilación de este instrumento, ¿no? De esta ficha técnica de proyectos de inversión, vinculadas a ecosistemas andinos y que tienen precisiones en cuanto a su aplicación en montos de inversión de hasta 1.500 UITs. Y algo muy importante, al tratarse de este tipo de instrumento metodológico, aborda la recuperación de ecosistemas andinos en aquellos ecosistemas donde tenemos cierta certidumbre o precisión sobre el planteamiento técnico que se tiene que abordar en este proceso, ¿no? En donde la problemática que se va a atender tiene los elementos que hemos estructurado dentro de este instrumento metodológico y que se ha basado en la revisión de diferentes experiencias desde el ámbito privado, público, en atención de estos ecosistemas y en la problemática que hemos visto que es común, ¿no? Entonces, sí que la idea es que pueda enlazarse en este marco de lo que consideramos certidumbre, ¿no? Siguiente, por favor. La aplicación de este instrumento tiene condiciones que están establecidas en el instrumento y que parten primero por el monto, ¿no? El monto a que aplican con esta ficha, que no debe ser mayor a 1.500 UITs. Las intervenciones de esta ficha se deben circunscribir en ecosistemas que estén ubicados en la región natural andina y que tienen una condición, que es en que estén degradados, ¿no? Las intervenciones se deben realizar en alguno de los ecosistemas siguientes y que vamos a ver un poquito dentro de la ficha, que pueden ser páramo, pajonal, matorrales de la puna, bosques relictos andinos y bosques relictos mesoandinos, los bosques estacionalmente secos interandinos, incluso humedales y lagunas andinas. De necesitarse intervenciones en más de uno de estos ecosistemas, no va a ser aplicable la ficha. Y vamos a ver luego por qué, ¿no? Porque su formato, como está establecido, tiende a caracterizar esa unidad que yo quiero intervenir. Entonces, no se podría aplicar si es que vamos a hablar de más de un solo ecosistema. Y no aplica cuando el objeto de intervención son servicios ecosistémicos de regulación hídrica o control de erosión de suelos, para los cuales, para este tipo de objetos, entonces comentaba que no aplica cuando la intervención esté vinculada a los servicios ecosistémicos de regulación hídrica o control de erosión de suelos, en los cuales existe una población asociada a la demanda de estos servicios. La siguiente, por favor.
Esto es un poquito para mostrarles la estructura de la ficha. La vamos a ir viendo primero aquí de manera gráfica rápidamente y luego vamos a entrar al documento Excel para que lo podamos ver directamente. La estructura que tiene, los datos, tiene 3 partes grandes, ¿no? Como datos generales, toda la parte de identificación del proyecto para entrar también luego a la formulación y evaluación. En los datos generales se consigna toda la información relacionada al proyecto que se plantea ejecutar, asociado a la tipología, la brecha, el programa multianual de inversiones, por ejemplo. Luego también ahí se ponen los datos de la unidad formuladora, que se va a hacer cargo también de la implementación del proyecto. En la parte de identificación tenemos la descripción de la situación del ecosistema y ahí caracterizamos la problemática que queremos atender, problema central, causas y efectos, que ya hemos delimitado dentro de esta ficha considerando la base, ¿no?, de información que hemos podido recabar respecto a la problemática principal que puede afectar a estos ecosistemas. El análisis de los involucrados, el objetivo del proyecto, las alternativas de solución al problema y luego para que podamos entrar a la tercera parte de la formulación y evaluación, donde ya encontramos todos los elementos del horizonte de evaluación, el análisis técnico de la alternativa, costos de proyecto, criterios de decisión, entre otros, ¿no? Cabe precisar que este instrumento cuenta con un instructivo bastante detallado que también está disponible en la página web tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como del Ministerio del Ambiente y donde ustedes pueden recabar con bastante más detalle las orientaciones del llenado de la ficha. En caso tengan alguna consulta o duda, también pueden ser dirigidas al Ministerio del Ambiente para la atención. Siguiente, por favor. Este es un poco en cómo se presenta la información. Este es el esquema de cómo se presenta la información dentro de nuestro instructivo, ¿no? Donde están los datos generales, todos los detalles de los datos generales que les comentaba, todos los detalles de la parte de identificación y todos los detalles a considerar para la etapa de formulación y evaluación. ¿Seguimos? Dentro de esta ficha, hacia la parte de conclusiones y recomendaciones, existen algunas precisiones importantes, ¿no? Este instrumento, si bien permite organizar toda la información que tenemos que sustentar para el diseño del proyecto, sirve como una suerte de síntesis, ¿no?, de resumen de toda la intervención. Y se debe considerar que se pueda digitar información en la parte de conclusiones de aquellos principales atributos del proyecto, el objetivo que se quiere alcanzar, los productos a desarrollar y el costo total de inversión, los resultados de la evaluación social, la sostenibilidad, tanto en la ejecución y funcionamiento del proyecto. Es importante también que en esta sección se pueda describir el grado de profundidad de la información que se ha empleado, los parámetros técnicos que han sido aplicados en la formulación del proyecto e indicar los principales sustentos para su viabilidad. Esta ficha va a estar acompañada de todas las evidencias que den cuenta de mi análisis, evaluación, tanto técnica y metodológica que hago de mi proyecto. Y en la sección de recomendaciones se espera que se va a digitar la recomendación que se comunicará a la unidad ejecutora de inversiones sobre la viabilidad del proyecto para que pueda continuar con su siguiente etapa. También se deben señalar las limitaciones en la formulación de la ficha que podrían incidir en costos, plazos de ejecución, ¿no? Y se debe tener en cuenta que es responsabilidad de la unidad ejecutora coordinar y comunicar a tiempo a la unidad formuladora el sustento de alguna variación a efectos de su evaluación, consideración y registro en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que lo conocemos todos como el INVIRTEP. Siguiente, por favor. Entrando ya a los detalles de la ficha que vamos a ver a continuación, quiero comentarles algunos aspectos, ¿no? Respecto al llenado de la ficha, algunos temas más que todo de precisiones de cómo se ha presentado la información. Las celdas en blanco que tenemos en el documento, en el Excel que a continuación voy a mostrar, indican que los contenidos están prefijados o presentan información que se ha calculado de manera automática y que no puede ser modificada. En las celdas de color rosado o violeta, a veces por el registro de imagen de la computadora que estemos transmitiendo, siempre contienen un menú desplegable para seleccionar información. Y las celdas de color celeste son las celdas que están habilitadas para ser llenadas
manualmente. Antes de proceder al llenado de la ficha, se debe revisar, se sugiere revisar las hojas de trabajo para que se pueda conocer toda la información sustentadora requerida, ¿no? O sea, es importante que se pueda revisar los detalles que van a ser requeridos para sustentar mi problema, así como aquella información que deberá ser recopilada de fuentes secundarias o fuentes primarias. Siguiente, por favor. Dentro del documento que vamos a ver, aparecen ya todos estos elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Precisiones que nos van a habilitar a nuevas cajas, que lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, se registran las condiciones previas, se remarcan a modo de resumen cuáles condiciones deben cumplirse para que se puedan aplicar la ficha. Si bien esto está dentro de los objetivos y el instructivo, en el mismo formulario va a llamar a que nuevamente se revisen estas condiciones. Los tipos de ecosistemas. En esta hoja se van a detallar los tipos de ecosistemas en los que se puede intervenir y aquí voy a mostrarles a continuación algunos aspectos característicos de algunos de estos ecosistemas que podemos intervenir. Obviamente no vamos a poder revisar todos, pero algunos de ellos se los voy a mostrar para efectos de que ustedes puedan hacer una revisión más exhaustiva. La siguiente, por favor. También dentro del formato encontramos la información de las zonas priorizadas y en esta hoja se describen las diferentes zonas priorizadas donde se pueden realizar intervenciones de la tipología de ecosistemas, así como los documentos que sustentan esta priorización. Y se identifica al gobierno regional, gobierno local o al sector que sea responsable de la administración, asegurando con ello la sostenibilidad del proyecto. La especificación técnica, en esta hoja se describen los contenidos que deberán tener los informes o reportes técnicos que sustenten el análisis técnico del ecosistema que vamos a intervenir. Y luego en la parte de escala se muestra la escala a considerar para valorar el estado de accesibilidad al ecosistema, ¿no? Para ver cuán accesible es y cómo esto podría incidir en la intervención que vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Luego, en la parte de la ficha, tenemos una serie de hojas en las que se detallan precisiones respecto a diferentes actividades que debemos tomar en cuenta para el planteamiento del proyecto. Esto es para reforestación, revegetación, instalación de áreas de exclusión, fitorremediación. Vamos a ver las diferentes alternativas que se han implementado o que se han implementado en la práctica en muchas intervenciones vinculadas a la atención de ecosistemas a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional y de algunas intervenciones de manera de proyectos pequeños que se han podido implementar con la cooperación y que nos han dado indicios, ¿no? de cómo podemos implementarlos y qué éxitos también se han logrado o no en estos procesos. Luego está la parte de la ficha de horizonte, donde en esta hoja se muestra el rango de años que comprendería la fase de ejecución, el cual estaría determinado por el periodo de instalación de alguna cobertura, según el tipo de especie, según el tipo de ecosistema que vamos a intervenir, ¿no? Si estamos hablando de pajonales, por ejemplo, vamos a ver que los tiempos de horizonte de la ejecución puede ser sustancialmente menor al de los bosques. Aquí también se señalan la extensión y la provisión de insumos, ¿no? Esto nos va a ayudar a ver también justamente esa delimitación y el rango de años, ¿no? Que comprendería el periodo de descanso sumado al periodo de beneficios. Siguiente, por favor. Luego tenemos la hoja de costos. En esta hoja se muestran los presupuestos desagregados a nivel de acciones por cada producto, por medio fundamental. Se deben llenar las celdas correspondientes ya a cantidades o costos unitarios. Se deben llenar los valores correspondientes a la gestión del proyecto, estudio definitivo, la supervisión de ejecución y liquidación. Y en la hoja de cronograma se muestra el cronograma de ejecución financiero, físico del proyecto, tomando como base las acciones consideradas y también seleccionando el tipo de periodo de un menú desplegable superior que se incluyen en estos instrumentos a nivel de mes, bimestre, trimestre, semestre, año, para luego llenar las celdas de costos y cantidades por periodo. Eso ya va a depender de cómo defina la unidad formuladora implementar ese proceso. Asimismo, se muestra un resumen del cronograma financiero, físico, agrupados por años, que se generan de manera automática una vez que los valores han sido trasladados a la ficha técnica. Siguiente, por favor. Luego tenemos las
las precisiones sobre operación y mantenimiento. En esta hoja se muestran los presupuestos de operación y mantenimiento, precios privados, sociales, sin proyecto, con proyecto, que corresponderían básicamente a personal, equipos, herramientas, bienes de consumo, debiendo ser llenada la información de costos según corresponda a lo largo del periodo de 10 años. Y el flujo de costos, aquí se muestra el flujo de costos por el cálculo del valor actual de costos sociales, utilizando la tasa social de descuento vigente, y en este caso se considerará automáticamente estimaciones de costos de inversión por componente a precios de mercado y sociales, los costos de operación y mantenimiento, así como el valor de indicador de efectividad, calculándose el valor de indicador y cuál debe ser luego trasladado a la ficha. Siguiente, por favor. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles la ficha técnica en el Excel, así que voy a permitir ahora compartir pantalla. Por favor, voy a iniciar compartir pantalla ahora. Esta es la ficha que ustedes pueden descargar, como les comentaba, de la página web de MEF o también de las páginas del Ministerio del Ambiente. Una vez que descargan la ficha, esta automáticamente se registra con la fecha en el momento en el que estamos compilándola. Como les comentaba, nos manda primero los requisitos y condiciones previas de la ficha. Puedo entrar por esta, clicando directamente aquí, o también me voy al menú que está en la parte inferior. Aquí encuentro las condiciones de aplicabilidad de la ficha, y como les comentaba, se remarcan estas condiciones respecto al monto de inversión, los ecosistemas que pueden ser intervenidos, la descripción de los tipos de ecosistemas, y también se precisa que si la intervención es a más de un ecosistema, entonces esta ficha no es aplicable, entonces tenemos que generar ya un perfil. Y no aplica cuando el objeto de intervención sean servicios ecosistémicos que tienen como población asociada, tienen una población asociada a la demanda de servicios. Puedo regresar aquí, volviendo a la ficha, o puedo ir directo también a la ficha estándar. Siempre remarcando la aplicación de estos requisitos o condiciones previas. Como les comentaba antes, aquí aparecen las celdas ya de color blanco, que yo no puedo hacer modificaciones. Estas se van a cargar automáticamente una vez que he insertado cuál va a ser la naturaleza, cuál va a ser el alcance de mi proyecto de inversión, partiendo por señalar la naturaleza de intervención que ya está remarcada, que es la recuperación. Y aquí encontramos ya un primer menú desplegable en el que clicamos y encontramos la lista de ecosistemas andinos que pueden ser intervenidos. En este caso vamos a poner el ecosistema de Pofel. Entonces, luego, como vemos, ya aparecen las celdas de color celeste, ¿no? En las que yo ya tengo que digitar información. Por ejemplo, vamos a señalar Cusco, solo vamos a poner Cusco en todo, ya, para efectos de que esto es solo un ejercicio. Completo la información, muestré en todas las celdas que me permiten, y automático, una vez que completo de llenar, como ven aquí, se completa el nombre de mi proyecto como recuperación del ecosistema bofedal de la localidad de Cusco, distrito de Cusco, provincia de Cusco, departamento de Cusco. Ya he identificado mi ecosistema. Antes de continuar, entro a la parte de definiciones. Aquí. Y esta me va a llevar a todos los tipos de ecosistemas. En esta parte de la ficha se han incorporado estos cuadros descriptivos de todos los ecosistemas andinos que pueden ser intervenidos con este instrumento, partiendo por los páramos hasta los bosques relictos. Vamos a dar una vista rapidita de estos ecosistemas. Para efectos de que esta es una herramienta práctica, sencilla, que debe ser ágil también para la lectura, aquí se precisan la definición del tipo de ecosistema que yo voy a intervenir. Por ejemplo, cuando hablamos de páramo, aquí la definición señala que se trata de un ecosistema andino del norte del país, con vegetación herbácea, arbustiva, que está emplazada en paisajes con presencia de lluvias persistentes en todo el año y con fluctuaciones diarias que pueden estar marcadas por la temperatura. Aquí tenemos suelos profundos saturados o hidromórficos. La fisonomía corresponde a herbazales de 1 a 1.5 metros y arbustos de 1 a 3 metros.
¿Qué es lo que tiene esta definición? Esta definición nos marca aspectos importantes del tipo de ecosistema que voy a intervenir. El tipo de vegetación, ¿no? El tipo de suelo que tiene este ecosistema, el paisaje, ¿no? que yo voy a tener que reconocer en el campo, y algunos aspectos fisonómicos también medibles de algún modo, que nos dice, por ejemplo, que los herbazales son de 1 a 1.5 metros, puedo encontrar individuos de 1 a 3 metros, o de hasta de 4 y 5 metros, y algo también relevante para efectos del soporte a la biodiversidad que dan estos ecosistemas, que presenten endemismos relativamente de alta riqueza de especies de flora. Se consideran también algunos aspectos de factores diagnósticos biofísicos, que al momento de la caracterización biofísica yo voy a tener que tomar en cuenta, ¿no? Aquí se hace mención incluso a la altitud del ecosistema, que está entre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Algunas de las especies, algunas, porque no hemos podido documentar todas las especies, pero algunas aparecen aquí. Las fuentes, ¿no? de información que nos han permitido compilar esta información concreta, directa sobre el tipo de ecosistema. La distribución en el país donde encuentro este tipo de ecosistema, alguna localidad típica que tengo que considerar, y bueno, si tuviera alguna observación también la señalo. Este tipo de información se ha visto para todos los tipos de ecosistemas. Andinos, en este caso. Ya. Perdón, no puedo mover un poquito. Tenemos el parquinal de Puna Húmeda, que también tenemos, pero ahora el ecosistema que vamos a intervenir, de acuerdo a nuestro formato, es el Bofedal. Este ecosistema es un ecosistema andino, hidromórfico, ¿no? Esto ya nos dice que se trata de un ecosistema básicamente que tiene una gran influencia del factor agua, ¿no? Con vegetación herbácea de tipo hidrófila, y aquí también me hace mención a que esa vegetación tiene esa característica de crecer en ambientes con bastante agua, o son inundados, o que tienen una temporalidad importante de inundación, y que se presenta en los Andes sobre suelos planos, en depresiones o ligeramente inclinados, y aquí justo está hablando de esta condición, que son permanentemente inundados, que están saturados de agua corriente, que puede tener un mal drenaje, con vegetación densa, compacta, siempre verde, de porte almohadillada o en cojín. La fisonomía de la vegetación corresponde a herbazales, y aquí vemos la altitud, ¿no? de 0.1 a 0.5 metros. Y los suelos orgánicos, que en este caso pueden ser profundos y donde se almacena turba. Este tipo de ecosistema es considerado un humedal. Este es nuestro ecosistema que vamos a intervenir. Aquí les comentaba, están los factores diagnósticos de aquellos aspectos físicos que yo tengo que tomar en cuenta en el momento de hacer mi diagnóstico de mi ecosistema. La vegetación característica que yo puedo encontrar no es toda la vegetación, incluso aquí se han remarcado en una revisión que se hizo con especialistas, que son la vegetación que más próxima incluso que voy a encontrar, y en algunos casos me pueden estar brindando indicadores de degradación, algunas de estas especies. Pero eso es algo que hay que revisar con mayor detalle. Y la distribución, ¿no? ¿Dónde están nuestros bofedales en el país? Puede haber puesto, a ver, Cusco está, sí está, ¿no? Tenemos los ecosistemas Cajamarca, Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua, ¿no? Son los ámbitos en los que yo tengo bofedales y en los que la distribución de este tipo de ecosistema ya está establecida. Tenemos algunos bofedales que son de importancia, digamos, eminente, como el caso de los bofedales del lago de Junín, por eso es que se menciona esa localidad típica en la ficha, o los bofedales del lago Titicaca, o los bofedales de Huancavelica, ¿no? que es una extensión bastante importante. Luego tenemos los otros ecosistemas, como el caso de la Jalca, el ecosistema andino que tenemos en el norte del país, el matorral de Puna Seca,
¿no? Este ecosistema en el que vamos a encontrar una especie característica, ¿no? Que es el tolar, por ejemplo, ¿no? Es algo que también aquí se señala, ¿no? Qué tipo de, cuánto de todo, qué porcentaje de mi espacio ocupan los tolares, ¿no? No es que no están así como en los bofedales varias vegetación que esté completamente cubierta, entonces van a tener una distribución así como manchitas, ¿no? De 20 a 40% de la cobertura del espacio en el que se desarrollan este tipo de ecosistemas. El bosque relicto alto andino, ¿no? El queñual, ¿no? La famosa queuña, que es un ecosistema forestal. Es un bosque relicto alto andino dominado por la queuña principalmente, pero pueden haber otros también, otras especies que confluyen en este ecosistema, y también se mencionan dónde es su distribución a nivel de país. Luego tenemos el bosque relicto montano de vertiente occidental. Este es un ecosistema húmedo, ¿no? Que está constituido por bosques relictos de la vertiente occidental en los Andes norte del país. ¿Qué altitud tiene, ¿no? Entre los 1.400 y 3.000 metros, y en qué regiones los podemos encontrar. El bosque relicto mesoandino, que también tiene una distribución mucho más amplia a nivel de país, ¿no? Bueno, perdón, más restringida está en Lima, Ancash, sobre todo hacia el centro-sur del país, de este ecosistema. Luego tenemos el bosque estacionalmente seco interandino del Marañón, ¿no? Y este también está distribuido entre Lambayeque, Piura, Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco. El matorral andino, ¿no? Es otro ecosistema también que tiene una distribución amplia, ¿no? En toda la zona andina de nuestro país. Los humedales y lagunas altoandinas, que también están definidas, ¿no? Y que están prácticamente en todo el país. Entonces, son estos los tipos de ecosistemas andinos que podemos atender con este instrumento. Entonces, luego de haber visto las características de los tipos de ecosistemas, regresamos a nuestra ficha. Ya estamos convencidos de que mi ecosistema es el bofedal, el que voy a atender, y obviamente confirmo que la distribución de este ecosistema sí corresponde a la región en la que yo estoy atendiendo mi intervención. Luego desarrollo la responsabilidad funcional, ¿no? Del sector, que esto ya está completado. Aquí lo único que tengo que señalar es que, por ejemplo, si este pertenece a un programa de inversión, aquí solo la opción es poner sí o no, y luego, en caso de que sea así, colocamos el código, ¿no?, del programa de inversión. Lo mismo si es que se trata de un conglomerado que esté autorizado. Luego completamos aquí la información de la unidad formuladora del proyecto, el pliego, el nombre de la unidad formuladora, la persona responsable. La ficha técnica ha sido desarrollada, por ejemplo, si se ha hecho con una consultoría, señalar los datos de la persona que ha desarrollado, el costo, ¿no? También si es que se ha trabajado a nivel de un convenio con gobierno regional o local, se tiene que detallar el número de convenio, la fecha de inicio, la fecha de término. Luego información de la unidad ejecutora de inversiones, lo mismo las vinculadas al sector y al pliego propiamente. Luego el número de convenio, en caso también para el caso de la ejecución tenemos un trabajo coordinado con algún gobierno competente, ¿no? Luego, gobierno regional, local, ¿no?, que compete. Luego tenemos la localización geográfica del proyecto. Como ven aquí, por ejemplo, estas fichas ya no las puedo modificar, tampoco estaban modificables, porque estas se autocompletan una vez que yo delimito en la parte superior dónde va a ser mi intervención. Adicionalmente, aquí yo puedo señalar más especificación, ¿no? Si hay una comunidad campesina que yo pueda completar, puedo poner los nombres el nombre de la comunidad, y luego el código de ubigeo, las coordenadas, ¿no?, del ámbito de intervención. Algo que hemos estado viendo, ¿no?, y la altitud también en la que se encuentra. Algo que hemos estado viendo, y sobre todo para el proceso de seguimiento al cierre de brecha en esta tipología de ecosistemas de recuperación, es que necesitamos señalar no solo un punto de coordenada de ubicación de mi proyecto, sino también el ámbito,
¿no? El polígono que concretamente voy a atender para que podamos ir marcando primero, no solo el número de hectáreas que son atendidas, sino también vamos viendo, geolocalizando dónde se está cerrando brecha, ¿no? Entonces, sí, estamos considerando ver esa recomendación que cuando vienen algunos gobiernos regionales, locales a pedir asistencia al ministerio, recomendamos, ¿no?, que en el momento del proceso de atención consideren, no solo al momento incluso que nos reporten, porque estamos empezando a pedirles que nos ayuden a identificar ese cierre de brecha, es que no solo consideren un punto de geolocalización, sino el polígono finalmente que voy a atender con la recuperación del ecosistema, y ahí voy viendo mi cierre de brechas. Listo. Ya he marcado esto y luego voy a ver mi zona priorizada. Ya tengo claro que mi ecosistema es el bufedal y luego voy a ver qué zona priorizadas tengo que incorporar o tiene que estar delimitado dentro de mi proyecto. Primero, si mi ecosistema en este caso está dentro del ámbito de un sitio Ramsar, ¿no? Y aquí está la lista de sitios Ramsar. Puede identificar si en alguno de ellos confluye mi intervención. No es sitio Ramsar, ya. Es un área de conservación ambiental. Reviso si hay un área de conservación ambiental establecido. Sí, no. Digamos, puede ser que sí, entonces lo considero y luego me va a pedir, obviamente, que anexe la ordenanza provincial con que se dio el reconocimiento. Si es alguna zona de protección o conservación ecológica o recuperación enmarcada en la zonificación ecológica económica, también, ¿no? Y ahí debo contar con el documento que aprueba también la zonificación del espacio. Si es un área natural protegida, lo mismo. Si es de carácter nacional, regional, voy a tener que señalar, incluir el instrumento a través del cual ha sido creado. Y luego también, si es una zona priorizada por los sistemas regionales de conservación, como saben, muchos gobiernos regionales han establecido sus prioridades de conservación. Entonces yo voy a chequear esto antes de continuar con mi llenado de mi ficha. ¿Dónde estaría mi sitio de intervención? Entonces yo escojo acá, abro el menú desplegable y puedo escoger entre todas algunas de las alternativas. Ahora, aquí también se ha considerado esta unidad de ecosistema con relevancia económica, social y cultural. ¿Qué pasa, no? En el caso de que que el ecosistema que yo voy a intervenir no está en ninguna de estas unidades que yo he visto como prioridades, si es que mi gobierno regional o mi gobierno local considera que este ecosistema tiene relevancia social, económica, ambiental, cultural, lo tengo que demostrar, no tengo que incorporar ese reconocimiento que probablemente se da a través de una ordenanza, ¿no?, donde se le da ese respaldo de que yo estoy comprometido con la gestión, atención de este ámbito y que obviamente voy a dar las facilidades para que el proceso de inversión, funcionamiento, no tengan la sostenibilidad. Luego lo que tengo que incorporar, y ya de manera escrita, es mi documento de sustento. Vamos de cuenta que el humedal en que voy a intervenir es un humedal de importancia internacional. Y aquí lo que tengo que incorporar como sustento es el certificado de la designación. Voy a poner el certificado de designación. Esto se daba hasta el año 2018, si no me equivoco. Y luego, a partir de eso, ya no, porque los nuevos sitios Ramsar que se designen tienen una resolución ministerial. El único sitio que se ha registrado al momento con una resolución ministerial es el estuario de Virrilá en Piure, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar ese instrumento y luego esto lo voy a tener que adjuntar al momento de alcanzar mi proyecto. Ya terminamos toda la parte de datos generales, ¿no? Haciendo un análisis medio rapidito, ¿no? Espero no me dé tiempo para ver la parte de identificación un poco más rápido. En esta parte de identificación ya entro a ver los elementos de análisis para la formulación. Los ejes de análisis que parten por delimitar el ecosistema andino y la gestión de este ecosistema andino.
Y en el ecosistema andino yo voy a tener que revisar los factores de producción de este ecosistema. Agua, suelo, clima, flora silvestre, fauna silvestre, manejo de los recursos. Y luego cómo este se está gestionando. Cuando hablamos de un bofedal o de un humedal que podamos intervenir, el factor agua es un factor importante. Es un factor que vamos a tener que revisar, abordar dentro del análisis de mi proyecto, y aquí entramos a ver variables técnicas importantes, ¿no? Como calidad de agua y cantidad de agua, y qué tipo de informes técnicos se tendrían que desarrollar. Un informe técnico elaborado por un experto temático, que incluye un resultado de laboratorio sobre el análisis, la calidad del agua, o en el caso de cantidad, un experto que incluya el cálculo del régimen hídrico, aforos, ¿no? De ver cómo está mi sistema en términos de calidad y cantidad. Entonces, estos son elementos que yo sí o sí tengo que incorporar, añadir, adjuntar a mi ficha. Y aquí tengo que incorporar mis documentos de sustento como resultados de análisis de laboratorio o el reporte de aforo o régimen hídrico. Voy a primero avanzar aquí y luego vamos a entrar a las precisiones técnicas. Porque una vez que yo le doy digamos, verifico que yo voy a analizar alguna de estas variables técnicas, tengo que entrar a las especificaciones de cada una de las variables. Y ahí para que justamente delimite qué tipo de productos o qué tipo de insumos el consultor o la persona que va a desarrollar los informes técnicos me tiene que proveer. Luego entramos al tema de suelo, calidad de suelo, erosión de suelo, ¿no? Podríamos ver, vamos a clicar como que estamos hablando de un ecosistema en que también hemos visto que hay problemáticas en términos de calidad y cantidad, y la erosión que puede estar ocurriendo en algunas zonas aledañas. Clima es un factor que sí o sí siempre vamos a evaluar, sobre todo porque la variable climática, y ahora más que nunca, es una variable que va a condicionar mucho de mi diseño de proyecto, ¿no? Porque podríamos tener que pensar en que estamos en una zona en la que la sequía se está haciendo cada vez más frecuente y que aquellas condiciones que, por ejemplo, se tienen que dar para la recuperación, digamos, de un ecosistema tipo bosque relicto va a tener una exigencia de requerimiento de agua. Entonces, por ejemplo, por eso es importante que los parámetros meteorológicos se revisen también aquí. Luego también está la flora silvestre, ¿no? Eso es importante porque tenemos que chequear la cobertura de este sistema. Ahora, si es que hay introducción de especies exóticas o no, también es algo que hay que ver. Luego, en la fauna silvestre, la alteración de la población, introducción de especies exóticas. Algo importante es que en este tipo de proyectos yo no voy a intervenir necesariamente la fauna silvestre, pero sí, esta me va a dar indicios de la problemática que puede estar teniendo mi ecosistema. Y luego el manejo de los recursos, ¿no? Para ver cómo los recursos que están en este sistema están siendo usados, aprovechados por los actores locales. Luego entramos a la parte del otro ítem, la temática del análisis, que es la gestión del ecosistema, donde el factor de producción es la gestión integrada del ecosistema andino. Y aquí tenemos dos niveles de atención. Revisamos las capacidades de gestión que tiene el órgano implementador, que puede ser un gobierno regional, un gobierno local, para ver cómo están sus capacidades para poder atender al ecosistema y obviamente darle la sostenibilidad a la intervención. Luego están todas, en este marco, entonces continuamos, estaba hablando de los factores de producción de la gestión del ecosistema andino y donde vamos a tener que ver todos estos elementos. Primero a nivel de capacidades de la gestión de la unidad que implementa el proyecto y la organización comunal, ¿no? Que están en estas zonas, porque es importante ver y fortalecer esas capacidades, sobre todo para efectos de la sostenibilidad de mi intervención. Y aquí también entran elementos como la sensibilización ambiental, información ambiental, seguimiento y monitoreo. Entro a las especificaciones técnicas y justo lo que les comentaba. Cuando voy a pedir un informe técnico sobre química del agua, régimen hídrico, entonces el informe técnico debe considerar estos parámetros, ¿no? Y aquí igual se hacen las precisiones
por cada uno de los informes técnicos que yo voy a solicitar. Entonces esto ya me da, como comentaba, una idea de qué elementos o qué elementos, qué características deben tener los estudios que vamos a pedir, solicitar al equipo, ¿no?, formulador del proyecto, o en todo caso a los especialistas que harán parte de la formulación. Tenemos todo eso, ya hemos explicado todos los elementos y entramos al término de accesibilidad al bien, y aquí tengo que completar los tramos que yo voy a intervenir. Esto ya es para compilación. El tipo de vía, ¿no? ¿Qué tipo de vía? Firmado, asfaltado, camino de herradura. Esto me va a ayudar a ver cómo es la accesibilidad al ecosistema. Para que yo pueda determinar si es buena, regular o mala, tengo que ver esta escala que aparece acá, ¿no? Que si es mala, solamente el 29% o menos del 29% se realiza en vehículo, entre el 30 y 69% con acceso vía vehículo, más del 70% se puede transitar con. Entonces, las condiciones de la vía se consideran dentro de la ficha. Y acá se puede ver la condición de accesibilidad. Y obviamente, como sabemos, eso va a incidir en el costeo. Luego, los indicadores de la situación. La superficie de ecosistemas que brindan servicio que requieren de recuperación, en este caso del Bofedal. ¿Cuántas hectáreas voy a intervenir? Vamos a poner 100. Voy a inventar un número también, 100 hectáreas. Luego sobre las limitadas. ¿Hay una limitada gestión del área? O sea, el gobierno regional, el gobierno local, ¿tiene gestión que es limitada? Sí. El gobierno, las prácticas del ecosistema son inadecuadas. Sí. Entonces ya me marco también estos indicadores de mi situación actual que yo voy a revertir con mi intervención. Y aquí aparece ya mi problema central, que es la degradación del ecosistema bofedal de la localidad del Cusco. Y aquí aparecen nuevamente nuestras celdas para seleccionar. Causas directas, ya de frente. Con alteración de componentes bióticos, luego alteración de componentes abióticos y luego, obviamente, la digestión del ecosistema andino rural. Cuando hablamos de componentes bióticos del ecosistema, como comentaba antes, si bien hemos analizado la fauna, aquí la intervención va a centrarse sobre todo en la cobertura vegetal. Luego está la calidad de agua, porque obviamente aquí estamos hablando de un ecosistema de bofedal. Y luego entramos con la cantidad, composición del suelo y los cambios y regímenes en la precipitación. Esto sobre todo va a llevar a temas de capacitación, pero igual se incorpora. Y en la gestión inadecuada del ecosistema andino, estamos en el inadecuado manejo y la inadecuada capacidad técnica. Entonces, como ven, ya tenemos marcado nuestro árbol, ¿no? Porque aquí, como les comentaba, parte del análisis de esa certidumbre de algunas características que algunos ecosistemas andinos, cuando son analizados de manera particular, tienden a tener, ¿no? Luego entramos a los efectos directos e indirectos, igual, y aquí sí se van a desplegar los menús. Aquí sí ya no vamos a entrar a desplegar porque nos vamos a demorar mucho más, pero aquí aparecen todos los efectos directos posibles que se tienen que citar al momento de analizar mi proyecto. Ya hemos entrado, creo que la parte medular central, el efecto final, la disminución del aprovechamiento sostenible del capital natural, esto es lo que se carga ya automáticamente. Luego el análisis de involucrados, tengo que señalar los diferentes involucrados de mi proyecto, el ámbito de participantes, si es local, nacional, regional, y la posición que tiene con mi proyecto, ¿no? Y luego si es beneficiario, cooperante, oponente, perjudicado, los intereses y compromisos que tendrían en mi diseño. El objetivo del proyecto, la recuperación del ecosistema bofedal de la localidad de Cusco. Aquí ya entramos al indicador de objetivo, ¿no? El ecosistema andino, hectáreas recuperadas, 100 hectáreas. Mi fuente de verificación, aquí lo tengo que ya, puede ser una foto satelital o un informe en monitoreo de campo. Yo decido con cuál voy a tener como fuente de verificación. Y en el caso de la implementación adecuada, aquí defino cuál va a ser mi global, ¿no? Igual para el caso de manejo, de adecuado manejo de prácticas. Los medios fundamentales se cargan automáticamente porque yo ya he señalado qué es lo que voy a intervenir, ya que está cobertura vegetal, calidad, cantidad de agua, recuperación de la estructura del suelo,
adaptación del régimen de precipitación, adecuadas prácticas, ya están los medios fundamentales cargados, ya estos se cargan inmediatamente en la solución al problema, y luego aquí voy a precisar acciones por, digamos, por la cobertura vegetal, y aquí se activan el menú desplegable para poder, por ejemplo, si yo quiero hacer reforestación con especies nativas, o revegetación de especies nativas, o puedo hacer instalación de excluidores, ¿no? U otro que pudiera también yo señalar, que no es limitativo, ¿no? Porque sabemos que pueden haber buenas prácticas que puedan ser incorporadas en esos procesos, ¿no? Pero lo más práctico, por ejemplo, para el caso de este tipo de ecosistemas, pueden ser o reforestación, si hablamos de ecosistemas que tienen árboles, o revegetación, cuando hablamos, por ejemplo, principalmente de los pastizales o bofedales también en algunas zonas, y la instalación de excluidores, porque esta es una práctica importante. A veces, más que instalar nueva vegetación, el poder proteger aquella afectación que da sobre el sistema puede ayudar a un proceso de recuperación. Aquí se establecen también criterios. Y esto justo tiene que ver con todas las actividades que les ponía acá de las especificaciones, perdón, acá. Aquí a continuación en esta ficha van a encontrar ese sinnúmero de las diferentes medidas que yo puedo tomar en mi diseño de mi proyecto. Aquí se establece la definición, los criterios generales que tengo que tomar en cuenta para poder plantear, por ejemplo, una reforestación. Voy a avanzar un poquito aquí y acá y acá. O la revegetación, por ejemplo, ¿no? Determinar el área a revegetar es recomendable el uso de máquinas satelitales. También, según la disponibilidad de información, el formulador debe establecer años representativos para realizar esta actividad. Se dan las precisiones para que la unidad formuladora tenga en cuenta al momento de seleccionar alguna de estas acciones. Por ejemplo, la instalación de excluidores. También, o sea, es importante tener una construcción histórica de cómo la vegetación o la cobertura se ha comportado dentro de mi ecosistema, para efectos de ver qué causas son las que están condicionando esos cambios. Es un análisis histórico, sobre todo lo que va a ayudarnos un poquito y de manera de acercamiento, porque sabemos que no hay gran información disponible como quisiéramos en los últimos 100 años, pero desde los últimos más o menos 20, 30 años ya existe información sistematizada a nivel satelital, ¿no? Entonces podemos recabar información satelital que nos va a ayudar a verificar cambios en los sistemas, y que también ha permitido, por ejemplo, al Ministerio del Ambiente construir un sistema de información e identificación de áreas degradadas. Por eso es que mucho ya que no vamos a tener evidencia documentada o estudios documentados de la referencia de mi ecosistema, podamos entrar a esta suerte de análisis espacial, ¿no? de las diferentes unidades que voy a intervenir. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Para el caso de recuperación de la cantidad de agua, puedo plantear una fitorremediación o no, una extracción de vegetación acuática o no, depende también de lo que, mejoramiento de amunas, por ejemplo, podría ser, otro mejoramiento de canales de mamenteo, y voy a seleccionar una por cada uno, ya, control de cargas, por ejemplo, para el suelo, adaptación al régimen de precipitaciones, voy a poner un mejoramiento de amunas que va a ir vinculado al anterior, van a ser aquellas que van a tener que recibir una atención específica, ¿no? Por el tema de ese cambio en las precipitaciones que podamos tener, en las adecuadas prácticas del ecosistema, capacitación en buenas prácticas de manejo, capacitación en adaptación al cambio climático también, ¿no? Porque es importante que los que estemos preparados, ¿no? para este contexto de cambio global en el que nos encontramos. Asistencia técnica de buenas prácticas, sensibilización, ya estoy marcando más. Estoy marcando esto así al azar para que vean cómo luego esto va a completarse en la siguiente parte, ¿no? Capacitación a funcionarios públicos, capacitación, eso tiene que ver mucho, desarrollo de capacidades para el monitoreo,
y otros, ¿no? Pudiera yo también incorporar otros intercambios. Como ven, son seguramente los formuladores que han estado atendiendo ecosistemas, van a ver que son más o menos elementos que han estado tomando, ¿no? En algunos procesos de atención de estos ecosistemas. Luego entra toda la parte de requerimientos institucionales, el horizonte de evaluación, y aquí justo les contaba este tema de los criterios, que cuando hablamos de pasturas, pastizales, podemos tener un periodo de 1 a 3 años de instalación, un periodo de descanso de 2 a 3 años, y a partir del segundo o tercer año más o menos se pueden ya ver beneficios, ¿no? Porque decía, en este caso el periodo de recuperación puede ser menor, en arbustos andinos de 2 a 4 años, en árboles andinos de 2 a 5 años, ¿no? Y a partir del 5º año a más recién podemos percibir beneficios en estos ecosistemas, incluso en algunos un poco más, ¿no? También por la altitud, limitaciones del mismo clima, ¿no? Que pudieran incidir en estos ecosistemas. Y la fase de funcionamiento, el periodo mínimo que se espera es que pueda ser por más de 10 años. Volvemos a la ficha, y aquí luego de ver eso, establezco cuánto es el periodo de ejecución, cuánto es el periodo de funcionamiento y cuánto va a ser el horizonte de evaluación. Como vieron antes, yo llené al azar cuáles son mis acciones, y aquí establezco ya las alternativas de solución que se cargan ya inmediatamente. Cuando yo selecciono arriba, luego señalo cuál es el análisis técnico que corresponde, localización, tecnología, tamaño, para cada una de las medidas que voy a plantear. Luego están los detalles de las medidas físicas, ya se cargan todas las acciones, ya tengo que empezar a llenar mis metas, fecha de inicios, ya son datos que yo voy a tener que completar. Aquí también voy a completar cuántas hectáreas de cobertura vegetal, bueno, 100. ¿Cuántas fuentes de agua recuperadas? 1. ¿Cuántas hectáreas de suelo recuperado? Probablemente 10, 20, ¿no? Porque puede haber que no todo necesariamente esté afectado. Y así, ¿no? Así empezamos y completamos la información, se va completando nuestra ficha, y luego ya en función a esas alternativas que voy desarrollando, y se van a ir autocompletando los demás ítems. Bueno, eso es cuanto les quería comentar. Eso sería todo por mi parte. Disculpen por las dificultades en la conexión y estaría atenta a vuestras preguntas. Muchas gracias. Efectivamente, vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿esta ficha sería aplicable para ecosistemas en los ojos de agua en bosques secos en las áreas de conservación ambiental zona selva? Gracias por la pregunta. La ficha es aplicable solo para ecosistemas andinos y los tipos que hemos planteado en la parte inicial. Ojos de agua, si es que se refiere a manantiales que tienen un ámbito importante, sí pudieran ser considerados, pero dentro del tipo de ecosistemas andinos, no en la zona de selva. Y si es que están en zonas, por ejemplo, un área de conservación ambiental, sí es una zona prioritaria de atención. Pero hay que ubicarlo bien, ¿no? El ecosistema a intervenir con esta ficha es un ecosistema andino, solamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los procedimientos para el desarrollo de este tipo de proyectos? Los procedimientos, bueno, las orientaciones respecto a la compilación de la ficha están dentro del instructivo que ya están, como les comentaba, disponible en la web tanto de MINAN como del Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan acceder. Tiene que seguir el procedimiento del INVIERTE, ¿no? En cuanto a la programación, si es que a eso se refiere. Eso podría comentar por mi parte. No sé si ahí Martín quizás pueda precisar mejor. Sí, un poco para complementar, fundamentalmente en lo que es la ficha, como ya había mencionado, son procesos estandarizados, o sea, que ya se han ejecutado, que la unidad formuladora tiene cierto expertise, o hay proyectos similares en ámbitos locales cercanos, o ecosistemas andinos que ya han sido intervenidos. Esta ficha fundamentalmente es con una información secundaria que nos va a permitir tomar la decisión de implementar la intervención. El procedimiento, como lo menciona, es los procesos del INVIERTE, que son las fases, ¿no? Programación, formulación, ejecución y operación y mantenimiento. Son las unidades
autoridades formuladoras de los 3 niveles de gobierno quienes pueden formular este tipo de intervención de acuerdo a la indicación de esta ficha estándar. Ya se han desarrollado, Carol ha mencionado algunas actividades que se pueden desarrollar a partir de esta intervención, en cuyo objetivo fundamental es la recuperación de ese ecosistema o ese servicio ecosistémico de ecosistemas andinos, ¿no? Eso sería. Gracias. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente a los expositores. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.